Y habíamos comenzado a hablar de términos lógicos y no lógicos. Bien, a grandes rasgos, con respecto a los términos lógicos, acá sale la definición, qué son los términos lógicos y no lógicos, y un ejemplo, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos cuando se habla de términos lógicos? Y bueno, los términos lógicos son aquellos términos que no tienen significado por sí solos. Necesitan de otros términos para que sí tenga un significado, tenga sentido esa proposición o esa oración. Por ejemplo, si nosotros decimos ningún, ningún qué, no me dicen nada ese ningún, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo digo, bueno, ningún perro es gato, ya tiene más sentido nuestra oración. O ningún estudiante de primer año es latinoamericano, también tiene sentido esa proposición o ese término en general, ¿sí? Entonces, los términos lógicos no van a tener significado por sí solos. Entre ellos, por ejemplo, la palabra ningún, ningún es, el no, los artículos, el, la, los, ¿sí? Todos esos términos no tienen significado por sí solos. O, por ejemplo, también la palabra asiáticos. Sí, es un origen asiáticos, pero no me dice nada. ¿Está? Entonces va a ser un término lógico. Lo mismo que si digo gato, digo perro. En cambio, fíjense que los términos no lógicos sí tienen significado por sí solos. Porque nosotros podemos decir un mamífero de cuatro patas. Entonces sabemos que existen los mamíferos que tienen cuatro patas. Ya me está dando una descripción de cómo es ese mamífero. ¿Está? Entonces, ahí sí ese término va a ser un término no lógico. Tiene significado por sí solo y tiene sentido la oración. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a esto? Hacer un análisis de ese conjunto de palabras o proposición y a ver si ese término, si todo ese término es un término no lógico o un término lógico. ¿Sí? Un punto de la relación completa. Exacto. Puede ocurrir que todo el término sea un término lógico o que todo el término sea un término no lógico. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan del análisis sintáctico de las oraciones en lengua? De donde buscábamos sujeto, predicado, verbo, parecido. Con la diferencia que ahora nosotros qué vamos a buscar? Vamos a buscar términos, ¿sí? Y ver si esa estructura, si toda esa estructura es un término lógico o es un término no lógico, ¿sí? ¿Se entendió esto? Lean en profundidad igual, acá hay un ejemplo como más profundo, digamos. Bien, chao. Entonces, ¿en qué nos basamos con esto? Y bueno, con respecto a los términos, y con respecto a los términos, según los términos que nosotros tengamos también, vamos a tener una categoría, ¿sí? Vamos a categorizar a estos términos. Por eso vamos a decir que en este grupo de proposiciones también aparecen estas proposiciones categóricas, ¿sí? Dentro de estas proposiciones categóricas vamos a encontrar a la universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y particular negativa. Siempre que nos encontremos con la palabra todo, sabemos que se va a encuadrar dentro de la proposición categórica universal, ¿sí? Y si digo los estudiantes de primer año son latinoamericanos. Si tuviésemos que encuadrar en alguna de las proposiciones categóricas, vamos a decir que está dentro de la universal y va a ser afirmativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a ser todo el conjunto, porque digo todo o digo los, ¿se entiende? Entonces analícenlo de esa manera. Ahora si digo, bueno, ningún estudiante de primer año aprobó el parcial,
también está dentro de la proposición categórica universal, pero en este caso va a ser universal negativa. Ojo cómo utilizamos los términos acá. No puedo decir no todo, como en otros casos. Por ejemplo, en el caso de si los estudiantes no aprobaron el parcial, Yo digo que es universal, nada más. pasar nada. Y no lo puedo categorizar, ¿sí? Tengo que utilizar el término como corresponde de una universal negativa. Entonces tengo que decir, ningún estudiante de primer año aprobó el parcial, ¿sí? Para mí estaría siendo una simple proposición y ni siquiera negada, negativa, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, y las particulares, bueno, podemos decir, algunos estudiantes aprobaron el parcial, algunos estudiantes no aprobaron el parcial, ¿sí? Entonces, términos lógicos y al mismo tiempo puedo categorizar ese término. Si está dentro de una estructura de universal afirmativa y negativa o particular afirmativa y negativa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algún ejemplo de ser negativo como el los para el positivo, para el afirmativo? Si digo, por ejemplo, la palabra ningún, Ninguno es por más que negativo. sea los, ¿sí? Si yo digo los estudiantes de primer año aprobaron el parcial y se pide negar esa proposición categórica, O sea, ninguno. voy a decir ningún estudiante de primer año aprobó el parcial. ¿Se acuerdan que cuando negábamos las proposiciones, generalmente decíamos, bueno, los estudiantes, niegue la siguiente proposición, dice la consigna. Sí. Entonces tenían por ahí, bueno, vamos a ir con los estudiantes. Los estudiantes de primer año aprobaron el parcial. Niegue esa proposición. Y entonces ahí sí digo, los estudiantes de primer año no aprobaron el parcial. ¿Sí? Y si digo, ningún estudiante de primer año aprobó el parcial, también está bien. Porque la consigna lo único que pidió es negar la proposición. Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, diferente sería si se dice categorice las siguientes proposiciones y realice su negación. ¿Sí? O identifique a qué proposición categórica pertenece y niegue la proposición. Entonces, los estudiantes de primer año aprobaron el parcial. Si yo lo categoricé, digo, bueno, esto es universal afirmativo. Ahora, ¿cómo sería su negación? Y su negación correspondiente sería ningún estudiante de primer año aprobó el parcial. ¿Se entendió? Entonces, sean astutos a la hora de leer las consignas. ¿Sí? No es lo mismo negar una proposición que decir categorice la proposición y realice su negación. Con el algún no hay problema. ¿Sí? El algunes no hay ninguna modificación ahí. Ojo que podemos llegar a tener una universal negativa al negarla, ¿cómo va a quedar? No, no tiene. Afirmativa, si tengo ningún estudiante de primer año aprobó el parcial y se pide la negación, ¿cómo va a quedar? Y todos los demás Todos los estudiantes de primer año aprobaron el parcial o los estudiantes de primer año aprobaron el parcial. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, los términos lógicos justamente también nos sirven para eso, para saber cuándo estamos frente a una proposición categórica y cuándo no, o cuándo estamos frente a una proposición con un sujeto tácito. ¿Sí? Porque puedo tener la acción y no tener el sujeto. Por ejemplo, llueve. Llueve, ¿es una proposición? Sí. ¿Por qué? Porque es una acción. No tengo el sujeto, pero es una proposición. esa sería una proposición no lógica. Y esa sería una proposición con un término no lógico. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, ahí tienen ejemplos, ¿sí? De cómo hacer el análisis.
Y acá está el ejemplo, ¿no? Fíjense, ningún perro es un mamífero de cuatro patas. Toda la estructura va a ser un término no lógico. ¿Por qué? Por esto que yo le decía, un mamífero de cuatro patas tiene significado por sí solo. Entonces es un término no lógico. Junto con un término lógico, ningún perro, toda la estructura va a ser un término no lógico. Ahora, ¿dentro de qué estructura se encuentra esta proposición? Categóricamente, esta. Mm. Acción universal. Universal negativa, ¿sí? Entonces, si se pide negar esta proposición categórica, entonces vamos a decir, todo perro es un mamífero de cuatro patas, ¿sí? Pero ¿por Entonces, qué esa estructura completa es término lógico, tecnológico? porque justamente predomina acá esto, ¿sí? ¿Qué pasaría si hubiese sido acá ningún perro es gato, vamos a suponer? Gato también es un término lógico. Entonces, toda la estructura va a ser un término lógico, ¿sí? ¿Está? Ahora, cuando tengo un término lógico y un término no lógico, toda la estructura va a ser un término no lógico, ¿sí? Esto es como decir la oración bimembre y la oración unimembre. ¿Se acuerdan de eso? En lengua, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo era bimembre? Cuando teníamos un sujeto y un predicado. ¿Y cuándo era unimembre? Cuando solamente teníamos un sujeto. Entonces, fíjense si nosotros analizamos ningún perro es gato dentro del análisis morfológico de la lengua. Está bien, tenemos el verbo es ahí, pero es el verbo ser, ¿sí? Entonces, sabemos que ningún es un término lógico, perro es un término lógico y gato también es un término lógico. No tengo un predicado acá, tengo un sujeto nada más, ¿sí? Entonces, toda esta estructura va a ser un término lógico. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? Y encima está dentro de la estructura universal negativa. Y si la quiero negar, voy a decir, bueno, todo perro es gato. Y toda la estructura va a seguir siendo terminológico. ¿Sí? Bien. Ejercitación obligatoria. Tienen varias acá, es bastante larguito, me parece. A ver. No. Bien, entonces, ¿tienen la ejercitación para hacer? Comiencen a hacer la ejercitación. ¿Alguno ya lo hizo? ¿O lo adelantó? ¿Cómo están con las otras materias? Bien. Yo planteo versión atrasadísima. Tranqui, siempre hay tiempo para ponerse al día, ¿sí? El tema es que estén comunicados nada más, que uno sepa por dónde andan, que si está pasando algo o no, ¿sí? También. Entonces uno por ahí sabe más o menos cómo poder ayudarlos también. Si hay un trabajo que tienen que entregar en tal fecha, y bueno, si sé que están complicados con algunas cosas, se extenderá la fecha, ¿sí? Pero avisen por dónde van. No aparezcan después a fin de año porque ahí sí los voy a bochar. No bochar, pero sí, si rinden un examen final, en lugar de aprobar la materia, va a ser para dejar regular la materia. ¿Se entiende? Bien. Bueno, tienen esta ejercitación obligatoria, comiencen a hacer la ejercitación. Ya saben que todas las actividades son de carácter obligatoria y de entrega. O sea que lo tienen que entregar. No le voy a poner fecha todavía, pero sí comiencen a hacer el trabajo. La clase que viene podemos ir revisando algunas cosas. Traigan las dudas que tienen, ¿sí? Entonces, y lo podemos ver. Con esta también venimos medianamente bien, porque acá terminaría la unidad número 3 y arrancaríamos con la unidad número 4, que es lógica de predicado y teoría de conjunto, ¿sí? Se podría decir que estamos entrando en fase de poder poner una fecha de segundo parcial, pero cuando veamos la primera parte de la unidad número 4, ¿sí?
hasta que terminemos de ver lógica de predicado y después podríamos meter ahí un examen parcial, después y teoría de conjunto, habíamos hablado que vamos a, de esa parte de la unidad número 4 va a haber un trabajo práctico, evaluativo nada más, que lo van a poder trabajar en grupo si quieren, no más de dos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedes repetir lo último? ¿Qué último? Lo de trabajo práctico. De la unidad número 4 la segunda parte, que es la parte de teoría de conjuntos, de ahí van a hacer van a tener un trabajo práctico evaluativo. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar propiedades, propiedades de la unión, de la intersección, del complemento. ¿Sí? Entonces ese va a ser un trabajo práctico evaluativo lo tienen que entregar porque es como nota de parcial. Entonces, si lo entrego en el examen final, sé que no me van a tomar que demuestre una propiedad de cualquiera de las operaciones de conjunto. ¿Sí? Pueden trabajar de a dos en ese para demostrar, porque son bastantes demostraciones. Casi todas, la mayoría se vuelven a repetir, se repite el mismo procedimiento a la hora de demostrarla. Bien, ¿todos tienen ya su hojita con las leyes apartes, separadas? ¿Sí? ¿Quién no? Bien. Tómense el trabajo y el tiempo de copiar las leyes en una hoja aparte. ¿Sí? Porque si yo vengo bueno ese día, les voy a poder dejar usar la hojita de las leyes. ¿Qué ley es, profe? ¿Eh? ¿De qué ley es? En la unidad número 3 aparecen la ley del silogismo, la ley del tollendo tollens, del modus tollens, silogismo hipotético, ¿sí? Pero no tenés que copiar toda la teoría, solamente la parte simbólica. Ah, ok. Copiaste toda la teoría. Y eso que les dije, Reglas de inferencias, eso. claro, pero solamente la parte simbólica. O sea, a ver, no me dejes copiar todo. Silogismo hipotético, pongo SH y sé que la estructura del silogismo hipotético es que P va a implicar a Q, que Q va a implicar a R y que por lo tanto voy a obtener que P implica a R. Eso. Ah, sí, hipotéticamente. Sí, solo eso. Y de esa forma, el modus tollendo tollens, no, poniendo pones. Si yo tengo P, entonces si tengo P, entonces Q, por lo tanto voy a obtener. Y sé que esta es la ley del modus ponendo pones. Modus M, P, P. ¿Sí? En una hojita. ¿Está? Y después yo se las voy a firmar a la hojita. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Me parece que ha sido como mucho para hoy, ¿o no? ¿Eh? Al palo estuvimos. Esta clase está grabada, ¿cierto, profe? Ay, no, no se grabó, me parece. La verdad que sí, ¿no? Sí, se grabó. Bien. ¿Quién está? Del otro lado no hay nadie, solamente estamos nosotros acá con nuestra alma y nuestro espíritu. Bien. Si no hay preguntas. No, escúchenme una cosita. Acuérdense de la unidad número 6. Yo todavía estoy esperando los nombres de los integrantes del grupo. Álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar la unidad número 4 y al mismo tiempo ya podemos ir preparando esa unidad. Pero me pueden explicarnos eso con número de código. El álgebra de Boole y es la unidad número 6. Sí. Esa unidad la van a armar ustedes con puertas lógicas, circuitos eléctricos, pero dentro de eso también tienen tablas u operaciones con el modo AND, OR, NAND. Yo les voy a enviar la guía de cómo van a armar el trabajo y qué contenidos me interesa que tenga el trabajo. Lo pueden trabajar en grupo, ¿Grupo ¿sí? de cuánto?
Cuatro, no más de cuatro. ¿Hay algún grupo de cinco integrantes? Sí. ¿Quiénes? Otra. Bueno, entonces van a tener más contenido, ¿sí? Entonces, si hay un grupo de cinco, van a trabajar los cinco, bueno, pero necesito los nombres, ¿sí? Entonces, yo le voy a mandar, y esto es un trabajo de investigación y va a tener que tener portada, introducción. En la introducción van a poner de qué se trata el trabajo y demás, el desarrollo y un ejemplo que sea visible de cómo funciona una compuerta lógica. ¿Sí? El año pasado yo les comentaba que hubo un grupo de estudiantes que presentaron, por ejemplo, el sistema de un peaje. Entonces, ¿qué pasaba con el circuito ahí? ¿Qué tipo de compuerta utilizaba? Después otros presentaron el sistema de alarma, otros presentaron el funcionamiento de un ascensor. ¿Sí? Consignas para hacer ese trabajo Yo táctico. les voy a enviar la guía. Yo les voy a enviar la guía para que ustedes puedan armarlo. Y eso lo van a tener que exponer. Es nota de examen también. Van a tener que explicar, van a tener que explicar algunas propiedades o leyes o algo que vayan apareciendo ahí entre medio. De todas maneras, no van a entregar nada sin antes que yo lo vea. ¿Sí? Una vez que yo lo vea y le diga, está aprobado, arman todo y mandan el trabajo definitivo. Pueden hacer un PowerPoint, pueden utilizar afiches, pueden utilizar la pizarra, pueden ser creativos a la hora de exponer. ¿Sí? ¿A alguien le da vergüenza exponer? Sí. ¿Sí? Más o más. No se van a desmayar acá. Nada. No es nada de otro mundo. Entonces, además de esos dos trabajos que tienen que empezar a hacer, vayan pensando y mándenme un mensajito con los nombres de los integrantes. Sí, después vamos poniendo fecha para la exposición, porque esa unidad sí lleva tiempo hacerla, porque entre medios tenemos eso, tenemos el trabajo de teoría de conjunto. Después que tenemos la unidad número 5 de relaciones, que esto que el otro, se viene otro parcial o un trabajo práctico evaluativo, ya vamos a ver. Y por último cerraríamos con Euler, diagramas de Euler, y ya nos prepararíamos para el examen final y vamos viendo. Y yo calculaba que para a mediados de septiembre o fines comiencen las exposiciones, porque les va a llevar tiempo armarlo, porque tienen que pensar un trabajo, una demostración práctica, donde se vea reflejado eso que investigué sobre compuertas o circuitos y circuitos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien, los dejo descansar.